Muy bien. Vamos a ver entonces hoy lo que viene a ser la disolución de sociedades, que esto prácticamente, como bien su nombre lo dice, una disolución y liquidación. Prácticamente que una sociedad como tal va a dejar de ejercer, ¿no?, sus actividades. Aquí el texto nos señala un pequeño concepto referente a la disolución que nos dice que trata cuando una sociedad entra en un proceso crítico, como por ejemplo la falta de liquidez, para hacer frente a sus obligaciones en un corto plazo. Los socios de dicha sociedad deciden disolver la misma. También se da en el caso de que los estados financieros arrojen pérdidas, dice, de resultados de dos gestiones consecutivas. Y por supuesto, esta liquidación se lo realiza de acuerdo a lo que estipula, dice, el Código de Comercio. Muy bien. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros, al haber eh, creado ya una sociedad, cualquiera de las que hemos visto en Comandita, una SRL, una SA, si nosotros tenemos números negativos en nuestros estados financieros, sufrimos pérdidas y demás, prácticamente no tenemos liquidez y muchas veces eso no hace que nosotros podamos sostener como tal las actividades propias de la empresa. Porque si tenemos pérdida, eso va a ocasionar que nos disminuya nuestro patrimonio, ¿no es cierto? Van a crecer las obligaciones sociales, patronales, eh, tributarias y demás. Tenemos que pagar todo eso y si no tenemos la liquidez, como dice, es decir, el ingreso de dinero, ¿no es cierto? Por las actividades que desarrollemos, no vamos a poder hacer frente a todas esas obligaciones en un corto plazo, ¿ya? Entonces, nosotros como sociedades, por lo general, se supone que una empresa cuando va a emprender las actividades, el primer, segundo año, podríamos decir que se lo toma como años de gracia, ¿no es cierto? Porque en esos 2 años, si se ha hecho una fuerte inversión en, en el largo plazo de lo que hemos establecido nosotros como sociedad, tenemos que recuperar eso. Pero si no lo hemos recuperado y aparte estamos teniendo pérdidas y demás, entonces la empresa no es sostenible y no es favorable que continúe con sus actividades. Por lo tanto, se tiene que disolver. Y otro motivo por el cual puede suceder esto viene a ser como una liquidación, donde dice consiste en realizar una serie de operaciones considerando la venta de los activos, pago de todos los pasivos y la distribución del saldo entre los socios. No nos olvidemos que para que se disuelva todo tipo de sociedad se debe proceder con todos los requisitos de ley, dice, ¿no? Y el que se encarga del proceso es el jefe de disolución y liquidación llamado síndico. Aquí nosotros prácticamente vamos a tener una persona a la que vamos a delegar para que realice esta actividad de liquidación, ¿ya? Por ejemplo, eh, hace poco, ¿no es cierto?, sucedió lo del Banco Fácil, ¿se acuerdan? Lo del Banco Fácil, por ejemplo, ¿qué pudo haber sido? ¿Una disolución o una liquidación? ¿Qué creen ustedes que haya sido? Una liquidación. Una liquidación, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que el banco como tal, ¿no es cierto?, no tenía liquidez, ¿no es cierto? Y tuvo que intervenir en este caso la ASFI para que pueda cumplir con todas sus obligaciones, ¿ya? Y para que pueda cumplir como tal, ha tenido que realizar la venta de todos sus activos. Ustedes han de haber visto que pusieron a la venta todas las carteras de los clientes, las cuales han pasado a otros bancos
Han puesto de igual forma a la venta los activos fijos, ¿cierto? Del banco, ya sean por lote, de forma individual y demás, pero los han puesto a la venta. De igual forma, las propias instalaciones que son propias o eran propias del Banco Fácil, de igual forma se pusieron a la venta, ¿cierto? Entonces se ha hecho una liquidación total ahí. Vender todos los activos para que con eso se pueda cubrir todas las obligaciones que se tenían, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, nos hace mención a esta persona llamado síndico. En el caso del banco, por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que determinaron a un liquidador? Y ese liquidador lastimosamente se suicidó, ¿no es cierto? Y nombraron a otro. Esa persona es la encargada de realizar precisamente todas estas liquidaciones, ¿ya? Y de esa manera nosotros lo vamos a ver. En qué casos vamos a disolver y en qué casos vamos a liquidar, ¿ya? Por lo general, cuando se trate de una disolución, prácticamente como dice aquí, va a ser por un proceso crítico, es decir, la empresa está sufriendo demasiadas pérdidas y es insostenible poder mantenerlo, ¿no? Porque si no hay ingresos, los egresos de igual forma se van a seguir manteniendo, tal vez incrementando, entonces no lo voy a poder cubrir. Y en cambio, una liquidación como tal, ya sea por mutuo acuerdo de los socios, en el caso de una intervención, como lo hemos visto el ejemplo, o bueno, lo hemos mencionado, ¿no? Se va a hacer una liquidación total de la empresa, ¿ya? Causas de disolución. Las causas para decidir una disolución de una sociedad son bastante complejas, ya que pueden ser por muchos factores, ¿no? Como lo mencionábamos, los más conocidos, precisamente la quiebra, ¿no? El cambio de actividad de igual forma, malentendido entre Pero los socios, le dicen, diga, no solo en las empresas grandes quebran, así como se dice, también hay empresas chicas que no saben cómo que se dice administrar el dinero y ahí es donde empiezan a quebrarse. claro. A ver, ¿qué sucede? Que aquí simplemente mencionamos el tema de las sociedades. ¿Por qué? Porque el tema de sociedades precisamente es donde se va a tocar más esto en cuanto a los requisitos exigidos por ley, ¿ya? Es decir, es una serie de procesos que se tiene que realizar. En cambio, una empresa unipersonal como tal, si bien va a cumplir con todo lo que está exigido por ley, pero no es mucho el papeleo como una sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la sociedad precisamente son dos o más socios los que la conforman y es un tratamiento especial para cada uno de ellos. En cambio, en la unipersonal no. ¿Por qué? Porque no tienes que rendirle cuentas a nadie. Es simplemente tu negocio propio, ¿ya? Y con ello simplemente cierras tu NIT, pagas tu tributo, cierras tu matrícula de comercio, pagas lo que tienes que corresponder. De igual forma, si estaba afiliado a la Caja Nacional de Salud, paga sus aportes correspondientes, no adeuda, no hay nada, entonces no hay a quién rendir más, ¿no? Y ahí queda. En cambio, las sociedades no, por el hecho de que vámonos a una SRL o una SA. Estas están constituidas a través de un testimonio de constitución, ¿no? La designación de un representante legal, quien tiene que encargarse de hacer prevalecer y que se cumplan todos los requisitos exigidos por ley, porque son el tipo de sociedades, podríamos decir que las sanciones son mucho más fuertes para ellas que para una empresa unipersonal. Para poder disolver como tal, aquí por ejemplo nos mencionan, cuando se trate de una disolución por malentendido entre socios, ¿qué quiere decir? Podemos poner aquí que ha habido una pelea entre los socios. Ninguno de los dos quiere verse y la sociedad se tiene que disolver porque se tiene que disolver, ¿no? Por ejemplo, aquí si hay una pelea entre socios, ¿ya? Lo más aconsejable sería una disolución. Pero ¿qué sucede si la empresa como tal ya tiene un trayecto y se va a ver afectada precisamente por esta disolución? Porque no se olviden que
Al crear ustedes una empresa y registrarla como tal en el CEPREC, ¿no es cierto? Tienen su razón social por la cual son reconocidos ustedes a nivel nacional, departamental, municipal, no sé. ¿Qué va a suceder si ustedes disuelven la sociedad entre los socios y uno de los socios decide continuar con la actividad, pero con otra razón social? ¿Será lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que si yo, por ejemplo, compré una franquicia de los pollos Chuy, puse mi pollo Chuy aquí, tengo la franquicia, puedo usar el nombre, pero por el malentendido de los socios y demás, pierdo la franquicia y ahora ya no lo puedo llamar pollo Chuy, va a ser pollo, no sé, cualquier otro nombre? ¿Será que, pongámoslo así desde el punto de vista ahí, vamos a tener la misma afluencia de clientes? No, No, por el hecho de que ya nosotros tenemos un trayecto como empresa llevando una razón social, ¿no? Y al suceder ese cambio, ¿no? Ese malentendido entre los socios, pelea, lo que sea, si disolvemos la sociedad ya no vamos a poder usar esa razón social, a no ser que la tenga que comprar la franquicia y demás, ¿no? O también por el cambio de actividad. Pongamos que como sociedad, yo y mi socio decidimos emprender en lo que viene a ser el comercio. No nos funcionó el comercio, ¿no? Nos ha ido mal. Entonces decidimos hacer un cambio de actividad. Y para hacer el cambio de actividad necesito hacer la disolución de la primera actividad para poder iniciar una segunda actividad que se va a convertir en mi actividad principal, ¿no? Y otro precisamente es el cumplimiento en cuanto al plazo que tiene la sociedad. En el testimonio de constitución, ¿ya? De las sociedades, ustedes van a señalar, van a indicar cuántos años va a tener la sociedad que están formando y si va a ser sujeto a que se siga incrementando, modificando, ¿no? Los años que vaya a durar. Pongámosle que nosotros hemos puesto que va a tener una duración de 10 años, pero llegamos a los 5 y nos ha ido mal, tenemos que disolver. Sin embargo, hemos puesto los 10 años, llegamos a los 10 años y ya no queremos continuar con la actividad, entonces por plazo, de igual forma, se va a disolver. Bien. Y otra que viene a ser precisamente la quiebra, como hemos visto, hemos señalado la falta de liquidez, ¿cierto? Cuando el empresario dice se encuentra insolvente para hacer frente a sus obligaciones y a su movimiento operativo por falta de liquidez. No nos ingresa efectivo, entonces no podemos cumplir nosotros con las obligaciones correspondientes. Muy bien. Y en cuanto a la quiebra, aquí nosotros tenemos señalado algunos tipos, por ejemplo, o cómo es la clasificación ya para este término, porque precisamente tiene su clasificación acá, que viene a ser la quiebra fortuita y la fraudulenta, ¿ya? Eso también tenemos que saber diferenciar. ¿Cómo se van a distinguir? Por ejemplo, nos dice, aquí tenemos primero la quiebra culpable, perdón. Es cuando el empresario o deudor ha tenido gastos excesivos, ¿no? Que antes no lo hacía. Por ejemplo, que hubiera jugado juegos de azar con el dinero de la empresa, viajes de vacaciones con sus familias, la venta de inventario sin pagar a los proveedores, ¿no? O sea, son una serie de actividades que no van en relación a la actividad de la empresa. Es decir, pongamos que me pusieron a mí como representante legal de esta empresa y yo quise favorecerme, realizando precisamente gastos excesivos de dinero, ¿ya? Es decir, desvié fondos, pongámoslo así, ¿ya? Además de ello,
realicé viajes con mi familia, con dinero de la empresa, ¿no? Entonces, de igual forma, he desviado fondos ahí. He realizado la venta de inventarios y no he pagado a los proveedores, ¿no? Entonces, a eso nosotros lo vamos a determinar como una quiebra culpable, ¿no? Porque el responsable va a ser el que la está administrando la empresa. La quiebra fortuita. Este tipo de quiebra es lo contrario a la quiebra anterior, dice, ya que se da por infortunio del tiempo ajeno a la administración, ¿ya? Ejemplo, cuando la empresa es agrícola y existe una sequía en los sembradíos, exceso de lluvia, ¿no? U otro factor climático, ¿ya? Como por ejemplo los incendios forestales. Entonces, esto se escapa de nuestras manos, ¿no es cierto? Y al ocurrir, precisamente vamos a tener una quiebra nosotros. Si estamos precisamente en este ámbito agrícola, vamos a sufrir precisamente por el clima, los factores que se me vayan a presentar, ¿no? Tiempos de lluvia, tiempos de sequía, ¿no? Son cosas que no lo puedo evitar y por lo tanto voy a sufrir ahí una quiebra, ¿no? ¿Por qué? Porque si llega a sucederme una de estas cosas, se inunda toda mi cosecha, ¿no? O me llega una sequía que me azote totalmente y no pueda, o me afecte totalmente la cosecha que yo tengo, voy a perder prácticamente todo, ¿no es cierto? Toda mi cosecha. De igual forma, si hay provocación de algún tipo de incendio, de igual forma lo voy a perder, ¿ya? Entonces va a ser una quiebra fortuita. ¿Y cuál viene a ser una quiebra fraudulenta? Cuando la empresa lleva su contabilidad de una manera desordenada y fraudulenta, que normalmente lo realizan para pagar menos impuestos. Entonces aquí estamos hablando o haciendo referencia a que se trataría de evasión de impuestos, ¿no? Entonces no es correcto que nosotros hagamos eso. En otros casos no se realizan, dice, la provisión de los activos exigibles o en otros casos subvaloran el inventario de mercadería. Entonces aquí nosotros conocemos cuál es la actividad de la empresa, sabemos cuáles son las obligaciones que tenemos, sin embargo, omitimos todo ello, ¿ya? Muy bien. En cuanto al procedimiento, disuelta la sociedad, el artículo 234 de la Ley General de Sociedades se pondrá, dice, en liquidación, ¿ya? La liquidación como tal se va a constituir en la fase final del estado de disolución. En términos generales, la liquidación, dice, tendrá por objeto concluir las operaciones sociales pendientes, cobrar lo que se adeude, pagar lo que se deba, vender lo que corresponda, ¿ya? Y repartir lo que quede. Ese va a ser el fin de realizar una liquidación, ¿ya? ¿Qué vendría a ser? Pagar lo que se deba, cobrar lo que nos deben, ¿ya? Y repartir lo que quede. Eso es lo que tenemos que entender acá, ¿ya? Muy bien. Con ello, entonces, aquí en el texto ustedes tienen dos, tres ejemplos, creo, ¿ya? Esto lo voy a poner como práctico para que ustedes lo puedan realizar, ¿ya? Yo les he pasado uno al WhatsApp. Vamos a visualizarlo por acá. Ahí está. Muy bien. El primero que vamos a ver entonces va a tratar, ¿ya? Aquí como dice, una liquidación. Antes de empezar, ¿alguna pregunta, consulta que tengan? No, listen. Muy bien. Vamos entonces viendo este ejemplo. Nos dice,
Los socios del Comercial Peña SRL deciden liquidar su sociedad, para cuyo propósito nombran un liquidador a quien le proporcionan el balance de situación al 15 de marzo del año X. Aquí nos presentan el balance, ¿ya?, de la sociedad, donde nosotros podemos observar que tienen un patrimonio, ¿ya?, de 17.635 bolivianos, las cuales están distribuidas en efectivo por un valor de 3.498 bolivianos. Tenemos cuentas por cobrar de 2.010 bolivianos. Tenemos mercadería por un valor de 10.000 bolivianos. Y de igual forma nuestros activos fijos correspondientes a muebles y enseres por un valor de 4.500, que ya cuentan con una depreciación acumulada de 2.475. ¿De dónde ha salido todo eso? De unas cuentas por pagar que tenemos por un valor de 2.500 bolivianos, ¿ya? De igual forma aquí tenemos retenciones, ¿ya?, por pagar de 710 bolivianos, y el correspondiente capital de cada uno de los socios, ¿ya? En este caso son dos socios. Tenemos una pequeña reserva legal que habremos determinado tal vez una gestión pasada, ¿ya? Y estamos arrastrando una pérdida acumulada de 6.000 bolivianos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, tenemos una pérdida de 6.000. Si se dan cuenta, tenemos una reserva legal de 1.700. Ni siquiera el 50% cubre esa reserva legal, ¿no? Nos dice, eh, una vez el liquidador, ustedes como auditores, ya se los nombre como liquidadores, tienen que analizar este balance y hacer lo que nos mencionaba aquí el texto, donde nos señala qué cosa. Se tiene, dice, que concluir con las operaciones, es decir, la empresa tiene que quedar en cero. ¿Y para ello qué necesitamos? Cobrar lo que se adeude, pagar lo que se deba y repartir lo que quede. Perfecto. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, tenemos cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, y una vez tengamos todo eso resuelto, repartimos. Para ello vamos a tener aquí unas operaciones donde nos señala lo siguiente. De los adeudos en favor de la sociedad se van a recuperar, dice, 1.850 bolivianos. ¿Qué quiere decir? Que de estas cuentas por cobrar no voy a recuperar los 2.000, solamente 1.850. Muy bien. La mercadería se vende con un recargo al costo del 7% como margen de utilidad. Tenemos que determinar cuál es el precio de factura. Muy bien. Por la venta de los muebles vamos a obtener, dice, 1.930 bolivianos. Sin embargo, mis muebles valen 4.500 menos su depreciación acumulada. Y se pagan las obligaciones de la sociedad, dice, en valor de libros. Es decir, estos 710 bolivianos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Registrar los asientos contables correspondientes, pertinentes, y preparar el balance final de liquidación. Muy bien. ¿Estamos listos entonces para empezar con nuestra liquidación? Sí, listen. Muy bien. Denme un minutito, voy a traerme un vasito con agua.
Muy bien, empecemos entonces. Vamos a dar continuidad prácticamente a nuestros registros contables de la empresa, ¿ya? Sin embargo, aquí, como yo no cuento con el libro, voy a aperturar uno nuevo, decir libro diario. Detalle, debe, y a ver. Vamos a hacerlo. Ahí se nota, ¿no? Aquí mismo en el Excel vamos a poner la imagen. Muy bien. Empezamos entonces. ¿Qué nos dice? El primer punto, que vamos a recuperar la mora que tenemos por las cuentas por cobrar. Muy bien. ¿Cómo vamos a registrar eso? ¿Ya? Tenemos que castigar nuestras cuentas por cobrar, ¿cierto? Nos va a ingresar dinero por un valor de 1.850 bolivianos. Entonces vamos a decir caja, ¿no? Eh, en este punto, nosotros tenemos que considerar también que si bien el pago puede ser en efectivo, también puede ser directamente a la cuenta de la empresa, ¿no es cierto? Entonces puede ser caja, puede ser banco, ¿ya? Contra cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tienen que tener el castigo total, los 2.010 bolivianos, ¿no? Y aquí me va a ingresar, dice, 1.850 bolivianos. Por partida doble me dice que tengo que igualar el debe y el haber, ¿cierto? ¿Dónde me falta? ¿En el debe o en el haber? En el debe. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, a ver, jóvenes? Saco la diferencia, ¿no es cierto? Me faltan 160 bolivianos en el debe. Muy bien. ¿Y eso cómo lo voy a registrar? Pérdida, en este caso voy a llamar pérdida en liquidación. Cuando nosotros tenemos algún monto que sea por pérdida, siempre lo vamos a registrar en el debe, ¿no es cierto? Todas las pérdidas. Pero aquí vamos a nombrarla como una pérdida en liquidación. ¿Por qué? Porque las operaciones como tal se tratan de una liquidación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos nosotros pérdida, eh, una pérdida acumulada, una pérdida de gestión, ¿no es cierto? Pérdida por alguna venta de activo y demás cosas. Entonces, vamos a denominarla así, pérdida en liquidación. Muy bien, ya tenemos registrado entonces nuestra primera operación. Se recuperaron los 1.850 bolivianos, ¿no? Hacemos nuestro mayor de esas cuentas y prácticamente quedaría en cero, ¿no? Muy bien, el segundo punto. La mercadería se vende con un recargo del 7%. ¿Cuánto es el valor de la mercadería? Vamos a trasladarlo aquí un momento y aquí lo vamos a hacer.
No te entendió nada. ¿Cuánto es el inventario? ¿Cuánto es la mercadería? 10.102. 10.102 bolivianos, ¿cierto? Ujú. Muy bien. ¿Qué nos dice aquí? La mercadería se vende, dice, con un recargo al 7% como margen de utilidad. Ya pasaron costos. ¿Cómo le incremento ese valor? Sería por el 7%, sería 700,14. Este vendría a ser el recargo, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Y el precio de venta, que es lo que nos pide que determinemos, sería la suma de ambos, ¿no es cierto? Entonces, este es el valor de la mercadería a la que yo voy a vender, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Ese es el precio de venta. Muy bien. Guardia. Muy bien. Si este es el precio de venta, ¿ya? Se supone que tengo que determinar, dice, el precio de la factura. Mm, ¿Qué me faltaría ahí? Tengo que determinar el precio facturado, ¿no es cierto? El precio facturado. ¿Por qué? Si leen bien, el punto B nos dice, se vende mercadería con un recargo del 7% y que además determinemos cuánto es el precio de factura. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos hacer? mm, Este precio de venta para nosotros va a significar ¿cuánto? Un 87%, ¿no es cierto? Entonces lo dividimos entre 87 o entre 0,87 en este caso y urgente. vamos a tener ahí el precio facturado. ¿Cómo he determinado eso? Regla de tres simple, ¿cierto? La regla de tres simple que me dice, el precio de venta son 10.809,14, ¿no? Esto significa para mí un 87%. Yo necesito conocer cuánto es el 100%, ¿cierto? Entonces multiplicamos de forma Mm, cruzada, esto pasa a dividir y regla de tres simple. Entonces ahí tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo agarre, saque el 87% de esto, ¿no? Me tendría que salir exactamente lo que tengo aquí, que, el pues precio de sí. venta, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya tengo entonces determinado el precio facturado. La misma operación puede entrar a caja o bancos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué más lleva un registro de venta normal? Un asiento de venta, El IT. el IT, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí todas las cuentas de igual forma que sean de gastos, porque el impuesto a la transacción es un gasto, en vez de ponerle el impuesto a las transacciones como tal, vamos a utilizar la misma cuenta, ¿ya? ¿Qué cuenta? Pérdida en liquidación, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que estoy liquidando como tal la sociedad, no debo de crear nuevas cuentas.
Las cuentas o las únicas cuentas que quedan en esta empresa son estas de acá, ¿no? La intención es de liquidar todas las cuentas. Y si yo sigo utilizando impuesto a las transacciones, tengo que volver a determinar un estado de resultado y después de ello un balance general. Entonces, por ello es que reemplazamos la cuenta de gasto por pérdidas en liquidación. Muy bien. Y por último, bueno, a continuación, perdón, ¿qué tendríamos que dar de baja aquí? ¿Qué cuenta se va a ver afectada? Inventario de mercadería, ¿no es cierto? Inventario de mercadería. ¿Cuánto va a ser el inventario? Los 10.102 bolivianos. ¿Y aquí a caja cuánto dijimos que nos va a ingresar? Nos va a ingresar, 10.000, ¿cuánto? los 10.809 A caja. No, a caja nos va a ingresar el precio facturado. facturados. 12.424,30. Y el IT en este caso va a ser el 3%, 372. Muy bien. Estamos utilizando la cuenta de inventario para afectar nuestra cuenta como tal. ¿Ya? ¿Qué más nos falta determinar aquí? El débito fiscal. De- Licenciado, en pérdida en liquidación vamos a seguir usando el 3%. claro, ese es el porcentaje del IT. Ya, licenciado. El débito fiscal vendría a ser el 13%, ¿no es cierto? Y el IT por pagar, el 3%, ¿ya? Y por partida doble, aquí me tiene que sumar exactamente el debe y el haber. Hay una diferencia de ¿cuánto? 707,14, que precisamente es este recargo. ¿Cómo coloco estos 707,14 acá? ¿Con qué cuenta? Si aquí sufrí una pérdida, ¿no es cierto? Por el efecto del impuesto, aquí voy a tener una ganancia en liquidación, ¿no? Y con eso ya están igualados el debe y el haber. ¿Listo? Ya tenemos ahí nuestro registro para la venta. ¿Preguntas, consultas hasta aquí? Listen, ¿puede volver a explicar de dónde sacó la ganancia en liquidación, los 707,14? Muy bien. Esta ganancia, ¿ya? A ver, hasta aquí nos vamos a borrar un momento eso. De nuevo, nos pide que registremos las ventas, ¿ya? De esta mercadería de 10.102 bolivianos, el cual va a tener, dice, un recargo del 7% y tenemos que determinar el precio de factura. Entonces, para ello, tenemos el inventario. A este inventario le aplicamos el 7% que serían 707,14, que es el recargo. Aquí prácticamente ya sabemos cuánto va a ser la ganancia, porque vamos a aumentarle este recargo, ¿cierto? El precio de venta para nosotros entonces va a significar la suma de ambos y tenemos que determinar cuál es el precio facturado. Entonces para nosotros vamos a, bueno, no a suponer, sino que a determinar que para nosotros el inventario más el recargo van a significar nuestro 87
Y ese 87 tenemos que incrementarle el impuesto IVA, ¿no? Por la factura que se va a emitir. Entonces vamos a empezar a registrar con estos datos de acá. Y decimos, nos va a ingresar a caja 12.424,30, ¿no? Determinamos el impuesto, ¿ya? El impuesto a las transacciones, ¿ya? Pero en vez de colocar impuestos, vamos a decir pérdidas en liquidación, que van a significar el 3%. Y en vez de colocar ventas, ¿ya? No vamos a tener como tal aquí ventas por el hecho de que no podemos o tratamos de no utilizar cuentas de estado de resultado y vamos a afectar directamente nuestra cuenta de inventario. No sé si recuerdan ustedes tal vez en alguna operación de contabilidad 2 o contabilidad de costos, cuando se realiza un asiento de venta, se pone ventas y posterior a ello se tiene que determinar cuánto es el costo de mercadería vendida. Y en ese costo de mercadería vendida es donde nosotros afectamos nuestro inventario. ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, como no vamos a utilizar costo de mercadería vendida, ¿ya? Es por eso que afectamos directamente a la cuenta de inventario, ¿ya? Inventario de mercadería. ¿Cuánto es el inventario de mercadería? 10.102. El débito fiscal. El débito fiscal es el 13%, pero el 13% ¿de cuánto? Del valor facturado, ¿no? El 13%. Y por último, el impuesto a las transacciones. ¿De cuánto? Del valor facturado por el 3%. Listo. Ya tenemos ahí entonces el resultado de esta operación. Sin embargo, aquí al cuadrar nuestro debe y haber, precisamente nos faltan 707,14. ¿Dónde? En el haber, ¿cierto? Entonces registramos esos 707,14 y como ha sido un recargo ya a las ventas, entonces para nosotros eso va a ser una ganancia en liquidación. Como ustedes saben, todas las cuentas de ingreso se reflejan en el haber y todas las cuentas de gasto, pérdidas y demás se registran en el debe. Como es el caso de acá, pérdida en el debe, pérdida en el debe, ganancias en el haber. Y con eso queda en cero, ¿no? La diferencia, está cuadrado nuestro registro contable y no habría más que realizar. Ahora sí, ¿se comprendió? ¿Se entendió? sí, Sí, Lisa, Luisa. ya se entendió. Muy bien. Continuamos entonces. El punto C. Por la venta de los muebles y enseres se obtienen, dice, 1.930 bolivianos. Perfecto. Entonces, vamos a poner esto acá y vamos a decir, tengo muebles y enseres el cual está en el debe. Tengo que castigar por la venta que estoy realizando. Y me dice que a caja me va a ingresar ¿cuánto? 1.930 bolivianos. ¿Ya? Lo estoy haciendo directamente en el libro contable, en el libro diario, porque no va a haber muchas operaciones acá. 1.930. Perfecto. Entonces, voy a decir, la depreciación acumulada, ¿ya? Que tengo aquí, de igual forma la tengo que dar de baja, ¿cierto? Y la depreciación, al ser un saldo negativo que está restando
al pasivo, al activo, perdón, tiene que pasar aquí y decir depreciación acumulada de muebles y enseres. ¿Por cuánto? 2.475. Muy bien, vamos a hacer un autosuma acá, ¿ya? Para que veamos las diferencias. Muy bien, voy a dejar aquí un espacio por si acaso y aquí voy a registrar mi cuenta de muebles y enseres que tengo que dar de baja en su totalidad, que vienen a ser 4.500. 4.500. Muy bien. ¿Dónde hay diferencia? ¿En el debe o en el haber? En el debe. Aquí precisamente me faltan 95 bolivianos, ¿no es cierto? Entonces, si me faltan 95 en el debe, ¿qué va a ser? ¿Una pérdida o una ganancia? Una ganancia. No. ¿Qué hemos acabado de En decir? el debe es una pérdida. Pérdida, ¿no es cierto? Los saldos que se registran en el debe van a ser pérdidas. Es decir que perdí 95 bolivianos, ¿no? Según valor en libros de los muebles y enseres. ¿Por qué? Si hacemos una operación simple, vamos a decir, los muebles valen 4.500, pero ya tienen una depreciación de 2.475. Es decir, que mis muebles valen en realidad 2.025, pero de estos 2.025 solamente me están pagando 1.930. Entonces ahí están precisamente los 95 que yo estoy perdiendo por vender estos activos. ¿Queda claro? Sí, listen. Muy bien. Vayamos con el punto número 4, donde nos dice que se pagan las obligaciones de la sociedad según libros. Muy bien. Hacemos el pago entonces de todas las obligaciones que tengamos. ¿Ya? Y empezamos por acá. Aquí ya se saldó todo. Aquí en la venta tengo precisamente débito e IT, ¿no es cierto? Que tengo que pagar. Y vamos a empezar a realizar el pago de todas esas obligaciones. Empecemos por las que acabamos de registrar. Vamos a pagar nuestro débito fiscal, que tiene un valor de 1.615.16. ¿De dónde estoy sacando eso? De aquí, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tengo el IT por pagar. ¿De cuánto? 372.73. Vamos a poner una autosuma aquí para que nos vaya señalando los valores. ¿Qué más tengo acá? No tengo ninguna otra obligación fiscal. Veamos aquí en nuestro balance. En nuestro balance, en el apartado de pasivo, ¿tenemos obligaciones? Sí, ¿no es cierto? Tenemos dos obligaciones que vamos a señalar que son las cuentas por pagar, ¿ya? ¿Por cuánto? 2.500 bolivianos y esas retenciones por pagar, ¿no? De 710 bolivianos. Muy bien, perdón. Tenemos registradas las retenciones, no tenemos otra obligación, ¿ya?
Hacemos el pago entonces en efectivo, ¿no? Tenemos, dice aquí, 5.197,89. Es el pago total que vamos a realizar. Entonces vamos a decir con caja banco, vamos a pagar 5.197,89. Y listo. Ya tenemos entonces el pago de nuestras obligaciones. ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No, listen, está claro. Muy bien. Entonces ahí como se dice, estos son los asientos contables pendientes. ¿Y cuál es el balance? El balance ya va a ser la... Ahorita vamos a llegar ahí, no se apure. ¿Qué nos faltaría ajustar acá? Ya hemos cerrado Mm. las Todo cuentas de por... guardia. Ya hemos cerrado las cuentas por cobrar. Ya hemos realizado la venta de la mercadería. Ya hemos realizado la venta de los muebles. Hemos pagado los impuestos, ¿no? Y como ustedes ven, tenemos una pérdida, ¿no es cierto? Pérdidas. Si nosotros mayorizamos eso, a ver, lo vamos a mayorizar acá. Y vamos a decir pérdida en liquidación, ¿no? La cuenta como tal. Tenemos inicialmente 160 bolivianos, luego 372,73 y luego 95 bolivianos. Muy bien. Solamente hay una, dos y tres cuentas. No hay más. ¿Cuánto suma esto? 627,73. Perfecto. ¿Cuánto hay en ganancias? En ganancias hay 707,14. Ganancias en liquidación, 707,14. ¿Podemos compensar las pérdidas con las ganancias? Sí, ¿no es cierto? Y vamos a decir ganancias en liquidación contra pérdidas en liquidación. ¿Cuánto es lo que vamos a compensar? Pues el valor de las pérdidas, ¿cierto? 627,73, 627,73. Y listo. Ya tendríamos entonces hasta el momento todo el registro de los asientos contables correspondientes. ¿Ya? Hasta aquí no habría más que contabilizar, simplemente mayorizar nuestras cuentas y liquidar lo que hay, ¿no? Ya hemos hecho lo que nos decía precisamente el concepto. Ya hemos cobrado,
ya hemos pagado. Ahora tenemos que ver cuánto va a ser lo que toca repartir, ¿no? Muy bien. ¿Quieren que continuemos o nos tomamos un receso? Un receso, Alicia. Muy bien. Son las 8:05, 8:15, por favor, nos vemos, ¿sí? Ya le dicen, y a la vuelta nos explica bien sobre esta pérdida, porque no la entendí. Porque Ya, ahí está sacando otro saldo y otro saldo de abajo, dicen. ya, muy bien, no hay problema. Volvemos entonces. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Antes de pasar al siguiente registro, aquí me pidieron que aclare este punto. A ver, si nosotros nos ponemos a mayorizar nuestros saldos, tenemos precisamente estas dos cuentas, las cuales se han generado en función a la transacción que hemos hecho acá. Tenemos una pérdida por concepto de las cuentas por cobrar. No pudimos cobrar todo y tenemos una pérdida precisamente ahí. Entonces la estamos trasladando aquí a nuestro libro mayor. De igual forma, cuando realizamos eh, la venta, ya obtuvimos una ganancia, ¿cierto? Una ganancia en liquidación de 707. La estoy pasando aquí, perdón, estos 707 son acá. Me confundí, perdón, son acá, ¿ya? Y luego realizamos la venta de los muebles que nos generó nuevamente una pérdida de 95. Están aquí los 95 y los 372 que corresponden al impuesto a las transacciones, ¿no? Que de igual forma vienen a ser pérdidas. Muy bien. Entonces, mayorizamos y tenemos un saldo de 627,73 y en ganancias 707. Ante ello, entonces, les preguntaba, ¿puedo realizar una compensación ya que hay saldo por concepto de ganancias? ¿Puedo hacer la compensación? ¿Están ahí, jóvenes? Carlos, que se salió Carlos, creo, ¿no? Pamela, Jenny, Jaycee, Alicia. Está claro, Alicia. Muy bien. Realizo la compensación entonces, ¿ya? Tengo en ganancia 707,14 y en pérdida 623. Entonces compenso las pérdidas, ¿ya? Las pérdidas van a quedar en cero y me va a quedar una ganancia, ¿no es cierto? ¿De cuánto? De 79,41, ¿ya? Mientras que las pérdidas quedan en cero, ¿no? Muy bien. Tengo registrado entonces las compensaciones y ahora ¿qué sigue? Ya realicé el pago de las obligaciones, ya realicé la compensación de las pérdidas. Sin embargo, tengo en la parte del patrimonio, ¿no? Aquí en la parte del patrimonio tengo reservas legales
¿Ya? Vamos a ir registrándolas por acá. Vamos a decir aquí reserva legal. ¿Cuánto es la reserva? 1721. Ajuste global al patrimonio, 3704. Pérdida acumulada, menos 6000 bolivianos. Ya, este lo voy a poner en rojo. Ya, y ahora sí, de las operaciones que he realizado, ya, hemos indicado que tenemos saldos en ganancias, ¿cierto? Entonces aquí tengo una ganancia en liquidación. ¿De cuánto? De 79,41. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Como mi balance tiene que quedar con cuenta cero, ¿ya? Prácticamente tengo que deshacerme de la pérdida que se está arrastrando, ¿ya? De esa pérdida acumulada. Entonces, aquí nosotros tenemos que determinar si esta pérdida la vamos a distribuir entre los socios, ¿no? Si es que no alcanzara la reserva, el ajuste que tenemos, ¿ya? Los socios tienen que hacerse cargo de ello. Entonces simplemente vamos a hacer una operación matemática. Aquí, si gustan, podemos ponerle una línea para que se diferencie de que vamos a sacar aquí saldo a distribuir. Saldo a distribuir. Muy bien. Vamos a hacer una autosuma, ¿ya? Y ahí tenemos. Hemos sumado los saldos positivos, ¿no? Que me dice que suman 5404. Como estas cuentas positivas son menores que la pérdida acumulada, entonces nosotros vamos a tener saldo, ¿no? Para que eh, pueda ser cargada a cada uno de los socios, ¿ya? En función a su aportación, ¿ya? Entonces, ¿cómo sabemos cuánto aportó cada socio? Aquí en el balance tenemos el aporte del primer socio son 8000 bolivianos y el otro 7000. Eso da una suma de 15.000 bolivianos, ¿no? Vamos a decir aquí eh, socio Peña y socio Quinteros. Aquí un costadito sacamos el porcentaje, ¿no? Y simplemente es dividir esto entre esto y lo multiplicamos por 100, ¿no? Y ahí tenemos el porcentaje. 53,33% y 46,67%. Muy bien. ¿Cuál lo dividió con cuál? Regla de tres simples, ¿no? Este valor entre el total. Este valor entre el total, ¿no? Y de esa manera tenemos el porcentaje. Muy bien. Procedemos entonces a registrar la operación que acabamos de hacer con ayuda de nuestro enunciado. Muy bien. Vamos a ocupar esta de aquí primero. Si se dan cuenta,
Estas cuentas de muebles en serie, depreciación, inventario, todas estas prácticamente ya han quedado en cero, ¿no? Ahora aquí en el pasivo, de igual forma estas dos ya quedaron en cero con el ajuste que hemos hecho acá. Y aquí en el capital, ahora nos toca aplicarla con la reserva y las pérdidas, ¿no? Y eso es lo que vamos a ir registrando acá, diciendo reserva, reserva legal, ¿no? ¿Cuánto es la reserva? 1721. Ajuste global al patrimonio, 3704. Y en el otro lado vamos a tener, aquí, perdón, antes las ganancias en liquidación. Teníamos un saldo de ¿cuánto? 79.41, ¿no? Y aquí al otro lado vamos a tener la pérdida acumulada, 6.000 bolivianos, ¿no? Me ayudo con un auxiliar, ¿no? Para una autosuma. Y tenemos aquí precisamente la diferencia que hemos determinado acá, que son los 495, ¿no? Si aquí hacemos el cálculo, ahí tenemos 495,59. Esto de acá. ¿Cómo lo vamos a distribuir? Vamos a afectar las cuentas del capital de cada socio, que cada socio se va a hacer responsable de esa pérdida, ¿no? Y vamos a decir, tomando como base la cuenta que están utilizando acá, capital social de A Peña, ¿no? Que quiere decir capital social del socio Peña, ¿ya? Y la segunda que correspondría a Quinteros. ¿Por cuánto? 450, perdón, 4.495,59 por el porcentaje, el porcen- por el porcentaje que hemos determinado acá, que son 53%, ¿no? 53,33. Este de acá. Lo mismo acá. 495,59 por el 46,67%. Ahí tenemos 231,29. Listo. Ya tenemos contabilizado el asiento número 6 correspondiente a las reservas legales ajustadas, ¿no? Ya no hay más que hacer acá. Lo único que quedaría sería mayorizar nuestras cuentas y determinar cuánto es el saldo en cada una. Todas estas cuentas han desaparecido. De aquí también, de aquí también. La única que quedaría sería caja y las dos cuentas de los socios, ¿no? Del capital. Pero ya en un monto menor. Ya no van a tener 8.000 ni 7.000. Van a tener menos. Entonces, podemos ir haciendo aquí nosotros el modelo de nuestro balance, ¿ya? Pero antes de eso, vamos a contabilizar la cuenta de caja. Caja banco, ¿no? Que es así como lo hemos nombrado, donde inicialmente tenemos
3.498 bolivianos y le vamos a ir sumando todo lo que hemos ingresado. 1.850. 1.850. Aquí me voy a ayudar con una autosuma. Luego acá tenemos 12.424,30. 12.424,30. Luego caja 1930. 1930. Muy bien. Luego de ello tenemos aquí caja 5.197. 5.197,39 si no recuerdo mal. Ah, no, 89. 197,89. Y ahí. Nos da un saldo, dice, de 14.504,41. Ese es el monto que hay en caja. Y veamos con el tema de los socios. Si nosotros lo hacemos el mayor de los socios, a ver, socio Peña, el socio Peña inicialmente tenía 8.000 bolivianos, ¿no? Y el socio Quinteros tenía 7.000, ¿ya? ¿En cuánto se va a ver afectado eso? El socio Peña en 264,30, ¿no? Y el socio Quinteros 231,29. Caja tengo ese monto. Veamos a ver la suma de esto. Da exactamente lo mismo. Nos cuadró totalmente nuestro balance, ¿cierto? Si nosotros hacemos un pequeño balance demostrativo, simplemente vamos a tener aquí eh, activos, ¿no? ¿Qué vamos a tener en el activo? Caja, moneda nacional o banco donde tengamos el dinero por 14.504,41, ¿no? No tenemos más, vamos a decir total activo. ¿Cuánto? 14.504,41. Mientras que en el otro lado vamos a decir patrimonio, ¿no? Porque pasivo no hay, ¿no? O podemos directamente decir pasivo y pasarnos al patrimonio, ¿no? Aquí vamos a tener capital, socio Peña, socio Peña, capital, socio Quinteros, ¿cierto? ¿Por cuánto su capital? 7.735,70, 6.768,71, ¿ya? Y vamos a decir total pasivo y patrimonio, ¿cuánto? La suma de ambos. Le dicen ahí Cepasico.
Total, pasivo y patrimonio. Ese sería nuestro balance, el balance de liquidación. Ahí le ponemos el nombre, balance, balance final o balance de cierre, como querramos llamarlo, ¿ya? Balance de cierre, ¿no? Cierre por liquidación. Y esto sería nuestro balance, ¿ya? Pero no termina aquí. ¿Por qué? Porque nos dice que el procedimiento, que una vez habiendo cobrado, pagado, tenemos que repartir lo que quede, ¿no es cierto? Y lo que queda es simplemente devolver los aportes, ¿no? Entonces nuestro último asiento como tal, ¿qué va a ser? Devolver el capital, ¿no? Voy a copiar directamente estas dos acá. El capital de los socios, ¿no es cierto? ¿En qué montos? 7.735,70 y el otro es 6.768,71 contra caja banco. ¿Por cuánto? Por 14.504,41, ¿no? Que es la suma de ambos. Y con eso, ¿no? Si hacemos la suma correspondiente, totalmente cuadrada. Esa sería la operación para el cierre por concepto de liquidación. Preguntas, consultas. Nos va a dar así un ejercicio, Listen, pero que sea igualito, pero ¿Por qué? Si los que les doy son igualitos. no, por ejemplo, en el del práctico, el 2, el de la asociación esa, no es que usted me estaba explicando, pero yo no lo pude grabar Sí. y no le entendí. Aquí, por ejemplo, miren, les voy a pasar este texto. Está en la plataforma, pero se los voy a pasar. En la página 55 hay aquí un ejercicio. Si bien los saldos no nos los muestra como un balance, ¿no? Nosotros debemos de entender que corresponde a un balance general. Nos muestran ahí las cuentas correspondientes al activo, ¿no? Que es hasta acá. La cuenta del pasivo, ¿no? Que corresponde a esa de acá. Y las demás vienen a ser la cuenta del patrimonio, ¿no? Hasta las pérdidas. Ah, no, este es el mismo que hemos hecho. No me di cuenta que en el libro había uno igualito. No, ese no entonces. Háganlo el segundo. Ese está bien, Listen. No, es el mismo. ¿Dónde está el otro? Aquí está práctico 2 dice. ¿Dónde está? Aquí están, miren, todo lo que hemos hecho nosotros. Había 8.000 y más, ¿no es cierto? Ese de acá, la página 62. ¿Ya? El de la página 62 lo van a hacer ustedes. ¿Ya? Es lo mismo, como pueden ver, miren, cuentas por cobrar, ¿no? Se tenían cuentas por cobrar por 50.000, solamente pudieron recuperar 40. Hay un recargo también al costo, ¿no? De la mercadería de un 50%. Tenemos que determinar también el precio, ¿no? Lo que hemos hecho. Ahí tenemos de igual forma la venta de muebles por un valor de 4.000 y aquí tenemos que los muebles valen 12.000, ¿no? Esa, lo mismo. Inclusive aquí tienen, no, este no tiene, ¿ya?
el ejercicio 2 y 3 son solamente enunciados, ¿ya? Sin embargo, el ejercicio uno está paso a paso tal cual nosotros lo hemos hecho, ¿ya? Tienen una pequeña diferencia, sí, para que les pueda aclarar y seguramente me van a consultar. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros hemos vendido el activo fijo como tal, ¿ya? Este mueble y enseres, por lo general corresponde que nosotros realicemos la venta eh, con una factura, ¿no es cierto? Entonces tendríamos que determinar el valor facturado, ¿ya? Y venderlo, ¿no? Entonces vamos a determinar ahí un crédito fiscal o un débito fiscal, perdón, ¿ya? Y realizamos la venta correspondiente, ¿ya? Sin embargo, aquí en el texto ustedes van a ver que justamente calcula eso. Aquí en el valor o en el registro, perdón, de la venta de los muebles, determina cuánto es el débito fiscal que se va a considerar, ¿ya? Porque se está suponiendo que la venta del activo va a ser con factura. No se escucha, Listen. Hola, hola, ahora sí me escuchan. Y ahora sí. Les decía, aquí en el ejemplo que está en el libro, es el mismo que hemos hecho, con la diferencia de que en la venta del activo fijo están considerando el pago del débito fiscal por considerar la venta del activo con una factura, ¿ya? Eso es algo que al momento de la práctica puede como no puede que se lo determine así, por el hecho de que la empresa muchas veces tal vez no tiene, o el que está haciendo la liquidación, ¿no es cierto?, al momento de realizar la venta, por el tema de la actividad económica que tiene la empresa, no hace la facturación de esa venta. Por ejemplo, ustedes se están dedicando, no sé, a la venta de prestación de servicios, ¿no? Y que ustedes, todas sus operaciones son por venta por prestación de servicio, prestación de servicio, y en un momento ustedes emitan una factura por un activo fijo, ¿no es cierto? No, no correspondería, ¿ya? Sin embargo, sí se lo puede hacer, porque la misma norma nos señala que las entidades o las sociedades, en todo caso, empresas, pueden realizar una única vez la venta de los activos con una correspondiente factura, ¿ya? Mejor como nos enseñó Listen, porque por ahí es más difícil hacer eso. Claro, no, no habría problema, ¿no? Lo pueden hacer así. Ya solo pásenos los ejercicios para que no nos chipen. Muy bien, el de la página 62 sería entonces. Les había indicado, les voy a pasar el libro. Lo tienen el libro, pero se los voy a pasar aquí al WhatsApp, ¿ya? A No, ver, yo no lo tengo el libro, Listen. ahí está, ya se los pasé al WhatsApp. Página 62. Ah, ya, ok. Solo un ejercicio nomás, ¿no es? Sí, el 62, el 63 es lo mismo, ¿no? Solamente cambian los montos, ¿ya? O les puedo dar a unos que hagan el 2 y el otro que hagan el 3, como quieran. No, todos uno nomás, Listen. Ya, hagan el 2 entonces, ya de la página 62. ¿Para cuándo? ¿Para el miércoles? Lo voy a modificar las fechas y les paso al grupo, por favor, para que lo puedan tomar en cuenta ya. La fecha de presentación y así ustedes puedan ver sus tiempos. Ya le hice en la página 62, ¿no dice? Sí, página 62. Lisen, buenas noches. Buenas noches. Esta clase la va a pasar al WhatsApp, por favor. Sí, estoy retrasado con las grabaciones, pero de hoy no pasa, por favor, ¿sí? Ya pásenos, por favor, porque para ir repasando y aprendiendo. Ah, o Sí, sea que o sea, toda la fecha de todos los prácticos la vamos a modificar o toda, solo la.
Todas en realidad las voy a modificar para que puedan subir todos sus trabajos. La, la licenciada del mes pasado, ¿sabe qué hizo? Hubo igual así como que interrupciones con la plataforma y ella en el último examen ya dijo, van a tener tiempo para presentar todo. Hasta el último Este, día de clase. ajá, exactamente eso dijo, así decía. Pero ella decía, hasta terminar la clase, solo ese día nada más. Claro, lo podemos también considerar así. Ya lo vamos a ver conforme avancemos. Listen, ¿Sí? listen, este práctico que hicimos hoy día, ¿eso más lo puede pasar, por favor? A ver, denme un minutito. Dicen ¿Cómo? una clase que hemos pasado antes del examen, usted tenía que pasarnos esa clase grabada, pero no nos la pasó. Ya, sí, lo voy a regularizar ahorita, por favor, todo. Liquidación de sociedades, ¿no? Es lo que hemos pasado ahorita. Liquidación de sociedades. Con ese nombre lo voy a guardar. Y vamos a ver. Liquidación de sociedades. Ahí está, el archivo de las operaciones que hemos hecho en este momento. Muy bien. Vamos a tomar asistencia un momento no, antes que me olvide. Jenny, Presente, listen. Gerson, Camila, ok. Scarlett, Alicia, Presente, profe. Jaycee, está presente. Carlos, está presente. Marioli, Presente, listen. Rosario, está presente, ¿no? Rosario, Chandira no está. Pamela, Presente, listen. No, listen, Hazy Pinto está presente. Listen, no escucho, listen su audio. está aquí, está Dicen, presente. ¿Sí? dicen, yo porque tengo ausente en la primera clase, si ya está en la grabación, ahí me escucho hablando. Rosario Sardina. Ya, Sí, es, dicen. ya. ¿Alguien más? Alicia, Le dicen, ¿y ¿Profe? cómo lo dimos el examen? Y no lo lo- revisó todavía. no. Hoy día igual lo voy a revisar y ya les voy a pasar su nota a la plataforma. Hay una o dos personas, creo que no me lo pasaron al WhatsApp, así que por WhatsApp se lo voy a pasar. Bien, esta persona, Yandira, no ha venido. La asistencia del lunes es precisamente lo que han presentado su examen, ¿ya? Que van a tener. El 29. A ver, porque estoy mal aquí con la fecha. Primero es miércoles, así del viernes, ¿no? Era 3 de mayo. Sí, está aquí, feriado. Aquí del lunes 29. No tengo asistencia de Jenny. ¿Estuvo presente? Gerson no vino. Usted tampoco. Sí, listen. Muy bien. Tengo aquí Ariel Choque. ¿Quién es Ariel? Presente, Lice. Perdón, Lice, estuve ausente, estuve trabajando en la noche. No me ha dado tiempo para entrar a las clases, No lo tengo pero aquí. veía los videos y ayer no pude el examen. Bueno, el día anterior. Déjame la corriente, Lice, porfa. Ya, muy bien. Voy a ponerlo aquí en lista entonces. Lo voy a agregar Sí, en un momento. ¿Ya? sí, por favor, licenciado, le decía gracias. Ya, perfecto.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, consulta que tengan? ¿Queda claro el ejercicio que hicimos? Listen, vamos a hacer igual con los mayores, así como el ejercicio, todo igual como usted hizo. Los mayores precisamente son para que nosotros podamos llevar un control de las cuentas, ¿no? Pero si ustedes no tienen problemas en llevar el control sin los mayores, lo pueden hacer. Ya, sin los mayores directamente los libros, ¿no? El libro diario y mi balance, ¿no es cierto? Mi balance de cierre, Ah, ya, Listen, gracias, amigo. ¿ya? Necesariamente ustedes van a tener que apoyarse, ¿no? Con su cuadro, porque aquí igual cuando hemos determinado cuánto es lo que es el saldo que se va a distribuir de la pérdida o de la ganancia, aquí cuando tenemos que hacer el incremento del margen de utilidad y determinar cuánto es el costo facturado o el precio facturado, igual, ¿no? Necesitamos un auxiliar. Entonces, todas esas cositas sí van a necesitar auxiliares, ¿ya? Lo pueden hacer aparte, pero yo requiero que me presenten el libro diario y el balance de cierre, ¿ya? Y con eso ya estaría completo. Eh, para la siguiente clase vamos a ver ya lo que viene a ser la fusión o la absorción, ¿ya? Uno de los dos. Aquí está la fusión, ¿ya? Fusión de sociedades. Vamos a ver eso y luego simplemente quedaría la fusión de sociedades. Bueno, aquí no está el tema, pero quedaría la otra que es la transformación. Transformación y absorción, ¿ya? O la fusión como se lo conoce también. Son los últimos temas que nos quedaría. Como ven, no es nada del otro mundo. Son sencillas las operaciones porque precisamente son transacciones diarias que tenemos que hacerlo en función a la operación que se está haciendo en el momento. Como han podido ver en este momento, la disolución como tal, tenemos que hacer cierre de todas nuestras cuentas. Es decir, todas nuestras cuentas tienen que quedar en cero, ¿ya? Listen, una pregunta, o sea que el día viernes no va a ser el examen, entonces el final de todo. Yo creo que lo voy a tener que... Ah, no, pues tenemos clase hasta el día lunes. El lunes va a ser el examen. Ah, ya. Vamos a avanzar miércoles y viernes, los dos últimos temas que quedan, y el día lunes damos examen, ¿ya? Como les digo, quedaría la transformación y fusión, ¿no? Y el otro que sería la disolución, ya lo hemos visto. Bueno, transformación en sí está como un tema, yo lo tengo como un tema y fusión como otro, ¿ya? Y este tema de consolidación que figura aquí no es un tema que lo vayamos a abarcar como tal, ¿ya? Porque la consolidación como tal precisamente se refiere a que nosotros consolidemos nuestras cuentas, ¿no? Para llevarlo a un estado financiero ya determinado, es decir, determinar nuestro estado de resultado y nuestro balance general. En cambio, estos dos temas sí. La transformación, ¿por qué? Supongamos que somos una empresa SRL. Queremos convertirnos o transformarnos en este sentido en una SA, en una sociedad anónima. Entonces, habíamos visto que en las sociedades de responsabilidad limitada, ¿cómo está conformado su capital? Por cuotas, ¿no es cierto? Y en la sociedad anónima, por acciones. Entonces, tenemos que de igual forma liquidar nuestra empresa para transformarnos en otra, ¿ya? Esa va a ser la transformación que vamos a ver. Y la fusión, ¿ya? Fusión o absorción, ¿ya? Se va a referir a qué? A que dos empresas, una empresa A y una B, se van a funcionar. La fusión puede derivarse a que nazca una nueva razón social o que directamente sea una absorción, una empresa absorba a la otra. Es decir, supongamos que tenemos una empresa, eh, aquí vamos a decir, tenemos una empresa A y una empresa B.
¿ya? Cuando nosotros hacemos una transformación, ¿ya? Esta transformación de A y B, puede que lleve a que el resultado sea una nueva empresa llamada C. Y cuando hablamos de absorción, ¿no? Absorción o fusión, vamos a decir que va a haber una empresa A y una empresa B, que una de ellas va a absorber a la otra. Es decir, A en este caso va a seguir siendo la empresa principal y B prácticamente va a cerrar y todo lo que tienen activos, pasivos y patrimonio van a pasar a ser de A, ¿ya? O viceversa. Puede que A desaparezca y se mantenga B, ¿ya? Pero toda esta operación la tenemos que hacer con registros contables, ¿ya? Que no es difícil tampoco. Esos serían entonces los dos últimos temas que vamos a ver, ¿ya? La transformación y la fusión o absorción. Y con eso Le, le culminaré. entendí poco. Sí. Vamos a tener que pasar ese ya nomás las clases. Sí, sí, no, así como lo hemos hecho hoy día para la liquidación, ¿no? Vamos a ver un ejemplo prácticamente el miércoles de transformación y el viernes una de fusión o absorción, ¿no? Y con eso cerraríamos. Ya le dicen, cada este va a tener su práctico, o sea, serían 3 prácticos, ¿no? Exactamente. Tres prácticos serían de estos últimos temas, ¿no? Liquidación, transformación y fusión. ¿Qué será que su audio se escucha lejísimo? No sé, creo que se mueve a cada rato eso. Pero Ajá, se bueno. mueve el cablecito, creo. Muy bien, jóvenes. Quedaríamos hasta aquí entonces el día de hoy. Nos vemos el día miércoles, ¿ya? Cualquier consulta, duda que tengan, por favor, me hacen saber eh, en el transcurso de la noche. Yo les confirmo los videos que ya van a estar subidos en la plataforma. De igual forma, se los voy a pasar aquí los enlaces como habíamos hecho los anteriores, ¿ya? Ya le dicen, porfa, le encargo el videito que le pedí por WhatsApp. Ya, ya, se lo paso enseguida, Ya le ¿ya? dicen, gracias. Muy bien, que pasen buenas noches, jóvenes. Nos vemos el día miércoles.